Y vamos a empezar ya. La charla que yo voy a dar hoy se titula Técnicas de caracterización superficial avanzada de materiales compuestos y es el resultado, como bien ha dicho Elena, de la tesis que desarrollé entre la Universidad de Cádiz en colaboración con Titania. Lo primero que me gustaría hacer es presentar la empresa para la que trabajo. Titania es un centro que se dedica a realizar ensayos de caracterización de procesos y materiales que se emplean en el sector aeronáutico con el objetivo de garantizar la calidad de estos. Además, realizamos actividades más complejas que pretenden desarrollar proyectos de I+D con el objetivo de superar los retos que nos plantean diferentes empresas para desarrollar nuevos procesos, nuevos materiales, dudas que ellos tengan. Como he dicho, esta charla es el resultado de la tesis doctoral que he realizado, en la que pretendía estudiar las uniones adhesivas encoladas, en el que la activación superficial que hay que realizar al material antes de la unión se realizaba con una tecnología automatizable que pudiera ser un sustituto de las técnicas que se utilizan en la actualidad. En concreto, yo estudié el uso de un láser ultravioleta frente al uso de tejido pelable. Para caracterizar las uniones que preparaba, había dos grupos diferentes de técnicas. Por un lado, técnicas de caracterización avanzada, que es la que nos vamos a centrar hoy, y por otro lado, a las uniones preparadas, pues le realizamos ensayos mecánicos normalizados, que son tareas rutinarias de los técnicos de aquí, de Titania. Con las técnicas de caracterización avanzada pretendíamos entender qué efecto tenía la radiación láser sobre las superficies de los materiales compuestos que nosotros procesamos. Pretendíamos obtener información, por un lado, morfológica y topológica, y además queríamos saber la composición química de las muestras procesadas y los posibles cambios químicos que tenían lugar tras el procesado láser. Por ello, decidimos que la mejor batería de técnicas que podíamos utilizar para obtener esta información eran, por un lado, el uso de la microscopía electrónica de barrido, tanto en la obtención de imágenes como en el registro de espectros de EDS. Además, íbamos a estudiar la topografía utilizando un perfilómetro óptico 3D confocal. Los cambios químicos iban a ser analizados mediante la determinación de la energía libre superficial. Y, por último, los cambios en la composición química serían estudiados mediante espectros de XPS. Nos centramos primero en los resultados que se obtuvieron al utilizar la microscopía electrónica de barrido. En primer lugar, decir que cuando nosotros utilizamos el SEM, el microscopio electrónico, podemos obtener tres tipos de señales. Y las señales las imágenes se producen porque existen diferentes tipos de contraste. Así, cuando estamos utilizando un detector de electrones secundarios, estaríamos utilizando un contraste en topografía. Por tanto, las imágenes nos dan información acerca de, como podemos ver en esta imagen, pues esto sería la imagen que se adquiere de un ácaro que es introducido en un microscopio. Por otro lado, cuando utilizamos un detector de electrones retrodispersos, en este caso, el contraste viene marcado por la diferencia en el número atómico de los elementos. Si hay diferentes elementos que tienen diferentes números atómicos, existirá un contraste y, por tanto, tendremos una buena imagen. En este caso, las zonas más brillantes se corresponderían con elementos más pesados y las zonas menos brillantes con elementos más ligeros. En este caso, la información te dice que hay diferentes elementos, pero no eres capaz de saber la composición de la muestra que tenemos. Si, por ejemplo, nosotros introducimos una muestra que esté bien pulida en el microscopio electrónico, no tendríamos ninguna información de electrones secundarios, puesto que no hay diferencias en Z, mientras que si existen diferentes números atómicos en la muestra que estudiamos, sí obtendríamos una imagen de electrones retrodispersos. Perdón. Por último, si utilizamos un detector de EDS, de rayos X, seremos capaces de conocer de manera semi-cuantitativa la composición química de las muestras que estamos analizando. Uno de los problemas que tiene el análisis de elementos de fibra de carbono en SEM es que son materiales aislantes.
Cuando nosotros introducimos una muestra en el SEM, el haz de electrones incide sobre la superficie y al ser aislantes estos no pueden penetrar en el material, de manera que quedan en la superficie cargándola, y obtendríamos imágenes como esta de aquí, en la que estaría perdón, muy cargada la imagen y no seríamos capaces de obtener información. Si trabajamos en bajo vacío, dentro de la cámara del microscopio existirían partículas y moléculas de aire que interaccionarían con los haces de electrones, de manera que estos se dispersan, no llegan a la superficie, quedando esta menos cargada y si es posible obtener información de las muestras que estamos observando. Durante mi tesis tenía disponibles dos microscopios diferentes, ambos están en las instalaciones de la Universidad de Cádiz y en el que nosotros utilizamos, que es un Hitachi de sobremesa, la única manera de analizar las muestras sin necesidad de metalizarlas en bajo vacío era utilizando electrones retrodispersos, mientras que en el microscopio FEI-NOVA, que está en los servicios centrales de la universidad, sí tienes la posibilidad de obtener información de electrones secundarios y retrodispersos trabajando a bajo vacío. El objetivo de trabajar a bajo vacío es no metalizar la muestra, puesto que esto puede hacer que al depositar la capa de oro que la metaliza, las detecciones en EDS no serían 100% deseables. ¿Qué hemos obtenido? ¿Qué resultado nos ha permitido obtener a nosotros la microscopía electrónica? En primer lugar, analizamos el material con el que estábamos trabajando en sección transversal. Y esto nos permitió ver que entre telas de fibra había una capa de resina que además tenía partículas diferentes embebidas en ella. También lo hemos utilizado para caracterizar el marcado de patrón láser que nosotros generábamos. Uno de los objetivos de nuestro tratamiento era tratar de cubrir el 100% de la superficie del material sin que se produjeran daños térmicos sobre la superficie del mismo. Con estas imágenes fuimos capaces de ver que nuestro láser producía líneas de puntos que sí solapaban horizontalmente, pero existían zonas no marcadas en vertical. Y además, en estas zonas pudimos ver que efectivamente se produce una modificación en la morfología de la superficie sin llegar a afectar las zonas no marcadas, con lo que el daño térmico pues, podría descartarse. También hicimos un análisis de las muestras activadas con tejido pelable y pudimos ver que en la superficie del material compuesto queda un negativo del mismo tejido en el que se alternan cuadrículas con los mazos en horizontal con cuadrículas en vertical y que además existen zonas en las que los mazos no entran en contacto y están a mayor altura. Por último, también utilizamos el microscopio electrónico para caracterizar los modos de fallo de las probetas que ensayamos con G1C, que es el ensayo que utilizamos para estudiar las propiedades de las uniones que fabricábamos. En este caso podríamos ver un modo de fallo típico de delaminación, en el que estaríamos viendo el adhesivo y las zonas de fibras delaminadas, y en este caso sería un modo de fallo cohesivo, en el que veríamos la superficie del adhesivo y aquí veríamos el carrier que tenía el adhesivo que nosotros utilizamos. Además, dentro del desarrollo de la tesis, vimos con un modo de fallo que no estaba recogido en normas y esta técnica nos permitió caracterizarlo bastante bien. Observamos que dentro de la zona, que en el centro de esta imagen existe una parte que está por debajo de la capa de adhesivo en la que se podría ver bastante bien el patrón de marcado en el que quedan restos de adhesivo, mientras que en las zonas intermedias se produciría una fractura frágil del material compuesto y en esta imagen ampliada ese efecto se observa con mayor grado de detalle. Además, el SEM nos permite no solo tomar imágenes, sino también realizar medidas sobre las zonas que analizamos. Por ejemplo, se puede utilizar para determinar el tamaño de la marca generada por el láser, que en este caso pues, fue de 64 micras,
O en el caso que hablábamos antes del tejido pelable, de las zonas en las que no se observa la intersección de los mazos del tejido, pues pudimos observar que estas zonas eran de 80 micras por 55. En cuanto a la información del EDS, existen dos modos de trabajo, que son espectros puntuales y espectros de mapping. En primer lugar, los espectros puntuales nos permiten conocer de manera semi-cuantitativa la composición de la superficie en un punto determinado. Tú eres capaz de seleccionar en qué punto exacto de la muestra quieres realizar la medida y el equipo te devuelve tanto el espectro como la cuantificación del mismo. A nosotros nos sirvió, por ejemplo, para las muestras de sección transversal, identificar la composición de las diferentes partes que tenía nuestra muestra. Así, el primer espectro se registró sobre una fibra, el siguiente fue sobre la resina y el tercero se realizó sobre las partículas que identificamos, que se caracterizaban por tener un pequeño contenido en silicio superficial. Además, pudimos utilizar esta técnica para observar si a nivel semi-cuantitativo se apreciaban grandes diferencias entre zonas marcadas con el láser y zonas no marcadas, y los resultados mostraron que no, que la composición en ambos puntos era idéntica. Y el otro modo de trabajo del EDS es la obtención de mapas composicionales. En este caso, tú adquieres una fotografía SEM y le delimitas la zona de la que quieres realizar el mapa. En este modo de trabajo se realizan escaneos sucesivos de toda la superficie y se van registrando la composición en cada uno de estos puntos. El software te devuelve los mapas individuales, de manera que según la intensidad del color sabes si ese elemento está presente en un punto concreto o no, y además te da la posibilidad de realizar un montaje como el que vemos en esta imagen, en el que ves cómo varía la composición sobre la imagen que tú has registrado. Además, no solo te permite realizar el espectro en una zona determinada, sino en la imagen completa. Y en este caso, por ejemplo, esto es una probeta ensayada en G1C en la que se observó la delaminación de uno de los semipaneles, y podremos ver en rojo las fibras de carbono, las zonas en azul son las representativas de la resina del material, y en morado sería el adhesivo. Este tipo de espectro fue muy útil para poder caracterizar el modo de fallo que digo que no estaba recogido en norma, y además te permite observar lo que decíamos, que en las zonas donde se procesa queda adhesivo y en las zonas no procesadas se observa el material, la resina del mismo material, y en esta zona tan lisa pues sería una zona donde se produce la fractura frágil. No sé si tenéis dudas del SEM, de sus aplicaciones. Sí, Marta, tenemos una cuestión que plantea Carlos Alberto. Carlos, sí que te pediría, por favor, la siguiente vez, bueno, a ti, Carlos, y a todos, que hagáis las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas porque resulta más sencillo. Te traslado, Marta. Buenas tardes, Marta. A tu modo de entender, ¿cómo afecta a la cohesión y al peel play el lijar un panel de G1C? Y añade, creo que debería de haber un reajuste en la identificación de los modos de fallo del G1C, adaptarlos y crear un listado mucho más concreto. Bueno, bajo mi punto de vista, no he hecho demasiados ensayos en el que se lijó antes la superficie. Entiendo que esto se puede utilizar cuando, por ejemplo, se te ha pasado el tiempo de vida del material, ¿no? Si le aplicas el tejido pelable y se te pasa, puedes darle un lijado que te matiza de nuevo la superficie, vuelves a obtener la activación necesaria para obtener las uniones de calidad. Y en cuanto a los modos de fallo, bueno, eso ya creo que es cosa de la industria, pero sí que es cierto que son 4 o 5 modos de fallo que hay veces que es difícil poder identificar unos con otros. No sé si con eso te respondo.
Carlos, puedes contestar a Marta si te parece. Pues entiendo que le has contestado, que le has contestado bien, porque te da las gracias por las respuestas. Así que si te parece, podemos proseguir a la segunda de las técnicas. Vale. El siguiente estudio fue para obtener información sobre la topografía de las muestras. Utilizamos un perfilómetro óptico que se basa en un microscopio confocal que va registrando diferentes imágenes a diferentes alturas de Z. Tú le defines el paso que quieres y te realiza un montaje de manera que eres capaz de obtener bastante información. Estos serían los equipos que nosotros utilizamos. Es un equipo de Z Instrument, está también en los servicios centrales de la Universidad de Cádiz. En este caso, el equipo cuenta con una mesa de 100 por 100 milímetros que te asegura que puedes medir toda la superficie de las muestras realizando diferentes mediciones que después se unen, y además cuenta con diferentes objetivos que varían su uso en función de las propiedades del material que nosotros estemos estudiando. Nuestras mediciones se realizaron en el modo multifoco, que como he dicho se basa en la adquisición sucesiva de diferentes imágenes y un montaje final de las mismas. Lo primero que obtenemos es una imagen adquirida con el microscopio de las superficies estudiadas. En este caso, a la izquierda vemos el tejido pelable con una magnificación de 20 aumentos, y a la derecha tendríamos una imagen adquirida en una superficie procesada con el láser, en este caso a 50 aumentos. Uno de los resultados que te devuelve este equipo es un mapa de altura reflejado con una escala de colores. En el caso del tejido pelable podemos ver que existiría una diferencia de altura máxima que rondaría a las 110 micras, esa es la diferencia entre el punto más alto y el más bajo de la superficie que nosotros hemos estudiado, y que en el caso del procesado láser esta diferencia de altura sería bastante inferior. La altura máxima que se registra estaría en torno a 40 micras. También podemos utilizar este equipo para determinar diferentes parámetros de rugosidad. Nosotros utilizamos la norma que está aquí indicada, pero si por cualquier cosa hace falta aplicar otra normativa, el equipo cuenta con una base de datos bastante amplia y es capaz de ajustar los parámetros a la norma que se desee. En este caso estamos viendo que los parámetros son superficiales, a diferencia de un rugosímetro tradicional que te da el valor de una línea. Con el perfilómetro somos capaces de obtener un valor medio de todo el área que nosotros analizamos. Si analizamos los datos de las dos muestras que nosotros hemos estudiado, veríamos que el tejido pelable produce un aumento de las propiedades superficiales bastante superior al que produce el procesado láser. Además, es posible aplicar filtros gaussianos que te permiten diferenciar la macrorrugosidad superficial, que en esta gráfica sería la línea en rojo discontinua, de la microrrugosidad, que te daría el detalle más fino de la superficie. Si nosotros aplicamos este filtro a nuestras muestras, veríamos que en el caso del tejido pelable, la macrorrugosidad aplicaría a los diferentes cuadrículas que conforman el tejido, mientras que la rugosidad se quedaría, mediría la rugosidad de los diferentes mazos que forman el tejido pelable. En el caso del procesado láser, observamos que la macrorrugosidad afectaría
a la diferencia entre zonas marcadas y zonas no marcadas, en azul estaría perdón, las zonas que son procesadas, mientras que en colores más rojos y blancos quedarían las áreas no procesadas, lo que nos da información acerca de que con el procesado láser estaríamos eliminando una pequeña capa de la resina superficial. En cambio, en la microrugosidad, la información que se obtiene está más relacionada con las diferentes marcas que genera el marcado láser. Otros parámetros bastante interesantes que devuelve el perfilómetro son parámetros superficiales y híbridos, que los que nosotros hemos estudiado están relacionados con la adhesividad que tendrá la superficie. Hemos estudiado los valores de SZ, SDR y SDS, siendo el valor de SDR el que hemos considerado más significativo para saber si el tratamiento activaba o no la superficie. Y en este caso el SDR pues, es el área disponible para la adhesión. Estos son los valores que nosotros hemos determinado para las muestras activadas con tejido pelable, con el procesado láser y además de las muestras sin tratar, siendo tomadas las imágenes siempre con el mismo objetivo para poder tener resultados comparables. Y en este caso veríamos que el tejido pelable es el que da lugar a una superficie disponible para la adhesión más elevado. Podemos ver que el láser también producía un aumento de este parámetro, pero su valor es bastante inferior al del tejido pelable, lo cual nos hizo pensar que el mecanismo de adhesión que aplica para cada tratamiento pues, podría ser diferente. Y por último, esta tecnología permite obtener mapas en 3D como el que estamos viendo en esta imagen. Sería posible seleccionar la vista que más nos interesa y además, tal como ocurría al principio, tienes una barra de colores que te indica las diferentes alturas a las que se encuentra cada zona del material. En este caso, como hemos visto, para el procesado láser la diferencia de altura es mucho menor y el efecto del marcado no se ve tan marcado como se ve en el tejido pelable. ¿Seguimos entonces con la siguiente? ¿O? Si quieres dejamos un poquito de tiempo para las preguntas. Como os hemos comentado al principio, Marta prefiere que las preguntas y respuestas se hagan durante su intervención. Por lo que si alguien tiene alguna pregunta al respecto de la perfilometría, pues sería el momento ideal. Así también permitimos que Marta pueda beber un poquito de agua. Tenemos una pregunta, Marta, que dice, ¿cuál es el máximo tamaño de muestra analizable? La mesa con la que está equipada el perfilómetro es de 100 por 100 milímetros. El tamaño que tú analizas en cada medida es bastante inferior, como mucho estás analizando milímetros. Sin embargo, el equipo cuenta con una posibilidad de solapar las diferentes medidas de manera que eres capaz de analizar estos 100 por 100 milímetros. No lo haces en una única medida, pero sí te aseguras que el solape va a ser exacto y no va a haber zonas que analices dos veces o que la intersección entre una medida y otra te dé datos falsos. Así que hasta 100% puedes analizarlo con esta técnica. Perfecto. Tenemos otra segunda pregunta de Mauricio Vera que dice, hola, buenas, ¿el grosor del peel play influye en la rugosidad final de la muestra? La verdad es que yo solo he estudiado un único tejido,
pero sí, o sea, diría que sí, puesto tú el peel play lo curas junto con el laminado. Cuanto mayor sea ese grosor, mayor va a ser la marca que te genera en el material compuesto. Pero ya te digo que nunca he estudiado eso, la verdad. Bueno, pues mira, un apunte, ¿no? Para el futuro. De momento no tenemos más preguntas, así que si te parece pasamos al tercer punto. Vale. La siguiente propiedad que nosotros estudiamos fue la energía libre superficial de las muestras, que se puede relacionar con la adhesividad de una superficie. Para analizar esta propiedad, el método que nosotros seguimos fue el método WRK, que se basa en la determinación del ángulo de contacto de 3 líquidos diferentes que tienen diferente polaridad. De manera que sobre una superficie tú depositas un número de gotas de cada uno de los líquidos y los introduces en una tabla de datos, aplicando la ecuación, que si, como podemos ver, se corresponde con una ecuación lineal, obtendríamos diferentes valores de X y de Y para cada uno de los líquidos. Los valores de las energías superficiales y de sus componentes polar y dispersiva de los líquidos que nosotros hemos utilizado están tabulados, por lo que no hay que hacer ninguna determinación a este respecto. Nosotros decidimos utilizar agua destilada de etilenglicol y diodometano, pero es posible utilizar otros líquidos siempre y cuando la polaridad entre ellos pues, sea diferente. Como resultado de la representación de los valores de X e Y obtenidos, teníamos una gráfica como la que vemos en esta diapositiva, a la que aplicamos una recta de regresión lineal. Y a partir de la ecuación de la misma, obteníamos los valores de la componente polar y dispersiva, utilizando los valores de la pendiente y de la ordenada en el origen, y utilizando las fórmulas que teníamos, somos capaces de obtener los valores de la energía libre superficial de la componente polar y dispersiva de la muestra que nosotros hemos estudiado. Y la suma de las dos componentes pues nos daría el valor de la energía libre superficial final de nuestras superficies. En este caso, cuanto mayor sea el valor de la energía libre superficial, mejor será la adhesividad de una superficie. Cuando nosotros estudiamos esta propiedad para las 3 muestras que analizamos, que es el tejido pelable, el láser y una muestra de referencia sin procesar, vimos que el tratamiento que nosotros estudiamos es el que daba valores más altos de esta propiedad, si bien es bastante comparable con el valor obtenido para el tejido pelable. Cuando nos parábamos a analizar si este aumento de energía libre superficial estaba debido a la componente polar y dispersiva, se observó que cada uno de los tratamientos tenía un comportamiento diferente. Así, en el caso del tejido pelable, el aumento de la propiedad se debe a un aumento en la componente dispersiva, mientras que en el caso del procesado láser, la mayor parte del peso de la activación se debe a un aumento de la componente polar. Que en esta tabla justamente, perdón, pero los datos están cambiados. El 38,20 sería el valor de la componente polar y el 17 el de la dispersiva. Si estudiamos la bibliografía, podemos encontrar que se relaciona un aumento de la componente dispersiva con un mecanismo de unión mediante anclaje mecánico, mientras que cuando la energía superficial su peso lo lleva a la componente polar, estaríamos hablando de mecanismos de absorción. Esta técnica también se utilizó para evaluar el tiempo de vida útil de los dos tratamientos estudiados. El tiempo de vida útil hace referencia al tiempo que puede transcurrir entre que nosotros activamos la superficie y la encolamos. Dentro de ese tiempo el tratamiento será efectivo y pasado ese tiempo comienza a perderse de efectividad. Realizamos medidas cada hora de la superficie estudiada
y cuando se observa la caída más importante, ahí establecimos el valor de tiempo de vida útil. En el caso del procesado láser establecimos que fue 10 horas, mientras que en el caso del tejido pelable vimos que no existe un momento en el que se produzca una caída brusca en esta propiedad. Y hasta aquí la energía libre. Bueno, Marta, tenemos una pregunta de Carlos Alberto Gallardo que dice, ¿el procesado láser incide de manera negativa de algún modo en el material? El procesado láser puede tener el efecto en el material que nosotros queramos. Con los parámetros que nosotros establecimos en la tesis, conseguíamos activar la superficie sin llegar a dañar el material, solo eliminando una capa de resina, de manera que no quedaban fibras expuestas, que es algo que no está claro, no queremos cuando vamos a hacer la unión. Durante la puesta a punto de las condiciones de procesado, sí vimos que modificando los parámetros sí que eres capaz de eliminar más cantidades de resina, produciendo pues la rotura de las fibras, incluso la eliminación de telas. Además, el láser que nosotros hemos utilizado era ultravioleta. Esto significa que por las propiedades de la radiación, el efecto que tiene sobre el material es fotoquímico, de manera que lo que estamos haciendo es romper los enlaces del laminado, y si por ejemplo utilizamos un láser infrarrojo, en este caso por la radiación que tiene la absorbancia del material hacia la radiación, tendría un efecto que sí se considera negativo porque sería fototérmico, de manera que lo que hace es que quemas el material. Pero con el láser que nosotros hemos utilizado no hemos visto que tenga un efecto negativo. Modulando el valor de la afluencia, la densidad de energía, eres capaz de obtener una activación sin dañar al material. De acuerdo, Marta. ¿Seguimos entonces? Por el momento no tenemos más preguntas, así que si te parece pasa a la siguiente. Vale, pues la última técnica que utilizamos fue la espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, el XPS, utilizando un equipo que de nuevo está en los servicios centrales de la universidad. Con el XPS podemos tener dos tipos de espectros, uno general o survey, o por otro lado podemos tener espectros de alta resolución. En primer lugar, con un espectro survey eres capaz de obtener una cuantificación de la composición química de una superficie, teniendo en cuenta que con esta técnica estás analizando los 10 primeros nanómetros de la superficie. Este sería un ejemplo típico de espectro survey. En este caso lo realizamos sobre el material preimpregnado antes de introducirlo siquiera en el autoclave. Y esta sería la composición química de nuestro material. Realizamos este tipo de espectros para las muestras activadas con láser, con tejido pelable y con las muestras sin tratar, y estos serían los resultados de la deconvolución de los espectros. Uno de los efectos más deseables que hemos observado es un efecto limpiador de la radiación. Cuando tú preparas un material compuesto, en este caso nosotros lo tuvimos en contacto con film separador, que lo que hace es que transfiere flúor hacia la superficie del material compuesto, contaminándolo. Con nuestro procesado láser hemos sido capaces de disminuir la concentración de este elemento a valores cercanos al 1%. En el caso del tejido pelable no se detecta flúor en la superficie porque el propio tejido hace de barrera entre el film separador y el laminado del material compuesto. Se ha visto también que el tejido pelable que nosotros utilizamos introduce una pequeña cantidad de bromo en la superficie, aunque no se considera como contaminante, y además vemos que hay un cambio en la presencia de azufre y de silicio en el material cuando es procesado con láser. Como vimos en las imágenes de microscopía y en los datos de perfilometría,
se confirmaría que estamos eliminando la capa más superficial del material compuesto, eliminando así la presencia de silicio, y estaríamos reflejando que en niveles inferiores de la resina pues habría azufre. Por otro lado, con los espectros de alta resolución dan información acerca de la conectividad de un determinado elemento con el resto de elementos que están presentes en el material. Nosotros nos hemos centrado en el estudio de los espectros de alta resolución de carbono. Este sería un espectro típico del material sin ningún tipo de activación. Y aquí en la esquina superior vemos la asignación que se ha hecho a las diferentes señales y el porcentaje en área de cada señal. Cuando comparamos los resultados obtenidos para los espectros de alta resolución de los 3 tratamientos estudiados, por un lado vimos que se reduce la concentración de flúor con respecto a las muestras sin tratar con el procesado láser y que en el tejido pelable no aparecía. En el tejido pelable también nos aparece esta señal de bromo, y vemos que en el procesado láser da lugar a la aparición de nuevos grupos funcionales que traen consigo la disminución de otros. Y en este caso se ha determinado que los grupos que se introducen son grupos que aumentan la polaridad de la superficie, lo cual estaría de acuerdo con los datos que obtuvimos en las medidas de energía libre superficial. Las conclusiones que alcanzamos gracias al estudio de los resultados de las diferentes técnicas que hemos estudiado son estas. Fuimos capaces de definir el patrón de marcado y de establecer que no había daño térmico en la superficie procesada. Vimos que el área desarrollada por el tejido pelable es superior al área desarrollada por el procesado láser, que se obtienen valores de energía libre superficial similares para los dos tratamientos, si bien en el caso del tejido pelable este incremento es debido a un aumento en la componente dispersiva, mientras que en el procesado láser el aumento se debe a la componente polar. Vimos que el procesado láser daba lugar a una limpieza del flúor que contamina la superficie del material sin activar. Y por último, vimos que se introducen nuevos grupos polares tras procesar con el láser y que se elimina una capa de resina superficial. Gracias a todas estas conclusiones, pudimos establecer que si bien los dos tratamientos conducen a uniones adhesivas de calidad, que esto se vio confirmado con los ensayos mecánicos, el mecanismo de adhesión de cada tratamiento es diferente. En el caso del tejido pelable, el mecanismo era por anclaje mecánico, mientras que en el caso del láser, el mecanismo es debido a la absorción. Y esto podría ser un ejemplo de las actividades más complejas orientadas al desarrollo de proyectos de I+D que comentaba al inicio de esta presentación, que se realizan aquí en Titania. Teníamos un nuevo proceso que estudiar y aplicando diferentes técnicas, tanto normalizadas como no normalizadas, fuimos capaces de dar una solución y encontrar la manera de obtener resultados buenos. Y hasta aquí todo. Vale, Marta, muchas gracias. Y si te parece, pues esperamos un poco, que seguro que nuestros oyentes tienen preguntas para ti, ¿vale? De hecho, Miguel Ángel Sánchez pregunta, ¿el peel play lo colocaríamos antes de curar con el material fresco y el láser lo aplicaríamos una vez curado? ¿Existen equipos portátiles para esta aplicación del láser? Sí, como él dice, el tejido pelable se cura junto con el resto del laminado, y en el caso del tejido pelable del láser sí que se aplica una vez que el material ya está curado. Existiría la posibilidad también de estudiar qué efecto tiene procesar el material preimpregnado antes de ser curado, pero de momento de eso tampoco tenemos resultados. Y la segunda pregunta, perdona, pero no...
Te la repito, no te preocupes. Decía si existen equipos portátiles para estas aplicaciones del láser. De momento no. O sea, una de las principales inconvenientes que puede tener esta tecnología a la hora de industrializar es el tiempo de procesado que necesita. Nosotros hemos estimado que, por ejemplo, esto todo está relacionado con un proyecto Interconecta en el que se pretendía simular o procesar los larguerillos de un ala. Vimos que para obtener tiempos que rondaran en torno a 6-7 horas de procesado, nos haría falta introducir el ala en una cabina equipada con 17 cabezales, porque como es radiación láser, te hace falta realizarlo en unas instalaciones que te aseguren que la radiación no va a salir y que no va a perjudicar a nadie. O sea, que equipos portátiles necesitarías de una cabina de protección que fuera con el propio cabezal. De acuerdo. Carlos Alberto, te da muchas gracias por el webinar. Te dice que es un tema muy interesante y también añade que sería muy interesante hacer un webinar sobre ensayos mecánicos y físico-químicos. Bueno, pues ahí nos lo lanza. No sé si tú serías una de las posibles candidatas a hacer este webinar. Y... Claro, ya sería la parte que completa todos los resultados de mi tesis, si queréis. Bueno, pues hemos tenido resultados curiosos. En un futuro, Carlos, de momento ya sería para 2020, ¿vale? Porque 2019 ya, como sabéis todos, lo tenemos completo. Miguel Ángel te da las gracias por la respuesta y sobre todo por el webinar. Y bueno, pues si te parece, esperamos un par de minutos porque siempre suele pasar esto que al final se va animando a la gente a hacer preguntas. Y mientras, pues nada, yo aprovecho la oportunidad para invitaros a todos a nuestro próximo webinar, que será el 23 de julio, y donde contaremos con Juan Carlos Suárez, del Centro de Innovación en Material Estructural de la Escuela de Navales de la Universidad Politécnica de Madrid, y nos hablará de un tema un tanto distinto, que es los materiales compuestos e híbridos para aplicaciones marinas del siglo XXI. Como todos sabéis, nuestros webinars son gratuitos y en nuestra página web podéis encontrar el link para inscribiros. De momento no tenemos ninguna pregunta más. No sé si alguno de vosotros tiene algún comentario o alguna felicitación o algo que le quiera decir a Marta, ya que la tenemos aquí disponible en el día de hoy. Y si no, Marta, pues si te parece, si quieres dar una conclusión final o lo que tú consideres. Bueno, decir que estas aplicaciones tienen mucho más utilidad aparte de la que nosotros, la que yo hoy he presentado, que están a disposición de cualquier persona que necesite de nuestra ayuda. Y nada, no tengo mucho más que añadir. Que gracias de nuevo por la oportunidad de compartir con ustedes estos resultados. Gracias a ti por compartir tu conocimiento con nosotros. Jesús Socastro te da las gracias, Marta. Y bueno, pues a ver, Raquel Rodrigo también te da las gracias por mostrárnoslo. Como os decía, bueno, pues hasta aquí el webinar de hoy. Ha sido un webinar con un toque innovador, con las preguntas durante su intervención. Creo que ha hecho que el webinar sea mucho más dinámico y esto es interesante para todos. Agradecerte, Marta, de nuevo tu tiempo con nosotros. Como todos sabéis, la semana que viene recibiréis un email con acceso a este webinar que estará en el canal de YouTube y con los datos de Marta, como muy bien ha dicho ella. Para cualquier necesidad que tengáis, podéis preguntarle a Marta y, por supuesto, a todo el equipo de Titania
que estará encantado de colaborar con vosotros. Si no tenéis ninguna pregunta más, si os parece, lo dejamos aquí. Gracias, Marta, y por supuesto la última palabra es tuya. Nada, que muchas gracias por invitarme. Espero que os haya servido para conocer las capacidades que tenemos en técnicas de caracterización avanzada y nada, de verdad que cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos para ustedes. De acuerdo, pues gracias a todos y un placer. Nos vemos, esperamos veros a todos en MadComp en julio en Vigo. Hasta la próxima. Gracias, Marta. Pero...